Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado por la plataforma tecnológica española de tecnologías disruptivas, también llamada Disruptive. Como sabéis, Disruptive está gestionada por la Asociación de Parques Científico-Tecnológicos de España, APTE, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación. En esta ocasión queremos abordar un tema bastante clave para el desarrollo económico, tecnológico y territorial: la compra pública de innovación, CPI. Con más de una década de recorrido en España, la CPI ha demostrado ser un motor de cambio que transforma la relación entre la administración pública y el ecosistema innovador. En este contexto, marcado por las convocatorias FIT 2024-2025 y con el apoyo de los fondos FEDER 2021-2027, este encuentro que queremos organizar desde Disruptive, queremos que ofrezca una visión práctica sobre las oportunidades que existen en materia de CPI, incluyendo también el caso de éxito aplicado en Sevilla Tech Park, con quien tenemos también el placer de contar, con Eva Martín, directora de Innovación y Proyectos de Sevilla Tech Park, para que nos cuente pues, en profundidad. Antes de darle paso a ella, nos gustaría dar la bienvenida y aprovechar para darle paso a Noelia Escobar Izquierdo, responsable de Relaciones Institucionales e Intangibles de Incotec, que nos hablará de todas las claves para la compra pública de innovación y cómo puede convertirse esta en una auténtica oportunidad para el tejido innovador, impulsando la competitividad y la colaboración público-privada. Así que, Noelia, Muchas si estás por gracias, aquí, Elena. te doy paso Gracias a a ti todos y los ya nos puedes. asistentes. Ok. Voy a compartir pantalla y yo voy a tratar de realizar un contexto, una intro del escenario actual que estamos viviendo, casos reales y escenarios de oportunidades de actualidad, para luego que Eva comente el caso concreto de Sevilla, del Parque Tecnológico de la Cartuja Valla. Venga, compartimos. Vale, entiendo que lo estáis viendo. Ahora sí, perfecto. Venga, vamos allá. Bueno, como ha introducido Elena, la CPI, la compra pública de innovación conocida con las CPI, es una gran oportunidad para el ecosistema innovador y diría o señalaría oportunidad con mayúsculas o sombrero en amarillo, porque estamos viviendo un escenario de juego entre el 25 y el 27 que va a ser clave, muy importante y con una tendencia realmente de crecimiento y al alza. Voy a hablar del contexto, voy a hablar de por qué estamos hablando que esto es una oportunidad para el ecosistema innovador y que tenemos que mirar hacia allí y al menos analizarla y tenerla en cuenta. Voy a comentar, no todos obviamente, porque estamos hablando de muchísimos procesos y oportunidades en este momento abiertos, sino algún proceso con cara y ojos. Y sobre todo voy a incidir en un concepto que creo que es clave. Estamos hablando de la necesidad de ecosistemas abiertos. La CPI promueve ecosistemas abiertos y es crucial trabajar en red. Bueno, yo en todas las conferencias, webinar o exposiciones que realizo me encanta plantear esta diapositiva porque nos damos cuenta realmente de la magnitud de la contratación pública y de la importancia de incluir ese adjetivo de innovación en el concepto de contratación. Simplemente para que tengáis unas magnitudes en vuestra cabeza, cada año en la Unión Europea, los organismos públicos de la Unión Europea gastan o invierten aproximadamente un 19% del PIB en contratación pública. Estamos hablando de mucho dinero. Si esto lo llevamos al contexto, al territorio, a nuestro territorio, a España, y nos vamos a cifras del PIB cerradas del año 23, estaríamos un poquito por encima, este 19. En España llegamos a un 20% del PIB. Esto estaría rondando con cifras, magnitudes del 2023, bueno, pues unos 290.000 millones de euros. Si al menos un 1% únicamente de estos procesos de contratación pública fuesen innovadores, que es algo que estamos reivindicando desde muchas plataformas y asociaciones, alcanzaríamos una cifra de 2.900 millones de euros, tan solo con 1%. La contratación pública, somos todos conscientes de que tiene una gran importancia para la magnitud de los países, especialmente en sectores más regulados o donde el organismo contratante realmente tiene un papel significativo. Pues,
¿Qué sectores? Pues la energía, el transporte, la defensa, que ahora está muy de moda, defensa dual con esos aspectos civil defensa, todo el tema TIC, que es transversal a casi todos los procesos en la TIC está presente, servicios de salud, donde realmente el sector público es un sector muy presente y es una fuente esencial de definición de demanda. Somos conscientes que estamos en un escenario de juego marcado por grandes retos, grandes desafíos y un ecosistema, un entorno cambiante, donde la innovación no vale únicamente que sea dinamizada por el sector privado, sino que tiene que abordarse de una forma colaborativa, donde el sector público y el sector privado se den la mano. La administración pública pasa de ser, es necesario que deje de tener un único papel pasivo, regulador y financiador para bajar al campo de juego, para tener un rol mucho más activo, tanto como comprador público como para ser primeros usuarios de soluciones tecnológicas que dan respuesta a retos presentes en sus ámbitos de actuación, ¿no? Y que no han llegado al mercado. La CPI está avanzando en España. En los últimos 10 años hemos visto que realmente existe una tendencia creciente muy importante, aunque todavía veremos que se enfrenta a grandes desafíos y obstáculos en los que bueno, tenemos que tratar de minimizar. Este instrumento fomenta un modelo de innovación abierta donde todos los actores se dan la mano, donde las empresas, las universidades, los centros tecnológicos y los organismos contratantes, la administración pública, colaboran y trabajan en red. Para mí esto es crucial, es muy importante. Y España se está posicionando a la cabeza. Yo creo que ahí estamos haciendo lentos, pero estamos haciendo las cosas relativamente bien, pasito a pasito. La CPI, como conector entre lo privado y lo público y la tecnología en el mercado, está avanzando. En España, yo llevo 10 años trabajando en procesos de CPI. Yo me acuerdo el primer proceso en el que trabajé fue el primer proyecto de la CUI en Galicia, del desarrollo del polo aeronáutico de Las Rozas. Comencé en el año 2015-2016 con un proyecto bastante relevante. Pues podemos decir que cuando yo empecé a vivir la CPI en torno al año 15 y 16, se podían contar con una mano los procesos que en ese momento había abierto y prácticamente estaban circunscritos al terreno de Galicia en el ámbito de la salud y de los UAVs, de las unidades no tripuladas. Ahora mismo podemos decir que los procesos en este momento abiertos superan los 40 proyectos, las 40 oportunidades, procesos. Si nos vamos al ejercicio de evaluación comparativa que hace sobre la CPI la Comisión Europea todos los años y cogemos el del 2024, España nos situamos en la cuarta posición de 30 países analizados. Entendemos que esto es una muy buena posición y algo estamos haciendo bien. La puntuación nos deja en una horquilla media, en un 47,5. Estaremos en una posición moderada, pero estamos por encima de la media que se sitúa en 33%. Y hemos escalado de una octava posición a una cuarta. Es decir, estamos haciendo las cosas bien, pero nos quedan desafíos y obstáculos por resolver. ¿Y cuáles son estos desafíos y obstáculos? Bueno, pues yo enumero algunos de los que creo más relevantes. Debemos agilizar los procesos. Tenemos que abordar estos procesos de CPI de forma continuista, no con trompicones como está ocurriendo. Definir realmente programas ambiciosos de CPI. Aquí Eva hablará del gran programa del Parque Tecnológico de Sevilla. Para mí el concepto de CPI tiene que entenderse como abordar estos desafíos desde distintas vertientes, como un concepto de programa, no de un proyecto puntual con un piloto o con un resultado en piloto esporádico. Así acompañar a las tecnologías más allá de la fase de prototipo, dar continuidad con instrumentos complementarios que faciliten el escalado industrial y acorten los plazos de llegada de estos prototipos, de estas soluciones al mercado. Superar los obstáculos y ecosistemas abiertos son dos conceptos que creo que representan el escenario de juego de la CPI en este momento. Por una parte hemos dicho que estamos bien, estamos realizando una labor importante, pero tenemos obstáculos. Muchos organismos públicos siguen sin saber abordar estos procesos y poner en marcha procesos de CPI, si existe un gran desconocimiento. Pueden no contar con equipos formados ni los recursos suficientes. Tenemos una gran dependencia a fe de que nos encorseta la burocracia de forma bastante importante y a veces nos condiciona también los momentos de ola de procesos de CPI. Y desde el lado de la empresa el escenario sigue siendo, no es sencillo.
la complejidad, la falta de conocimiento de las empresas, sobre todo de las pymes, el concepto de requisitos de solvencia y los tiempos de los procesos de licitación, donde a veces desde una consulta preliminar hasta un pliego, si ve la luz, están tardando en algunos casos incluso más de 2 años, suponen un obstáculo a la participación de empresas y sobre todo inciden en el papel de las pymes. Superar estos retos que debemos de ir avanzando para superarlos requiere, por una parte, una apuesta clara de la Administración con una visión de futuro y estratégica, capaz de reforzar esas capacidades internas a nivel de formación de sus equipos, de dinamizar y agilizar los procesos, de ese programa estratégico, de concepto de programa CPI y no de proyecto puntual, y de una visión estratégica de dar continuidad a estos programas en el enfoque a concepto de retos, de desafíos. Es esencial contar con un ecosistema de empresas que esté preparado, entidades que conozcan la dinámica de la CPI y empleen este mecanismo como dinamizador de su estrategia, no tampoco como una oportunidad puntual, sino la incorporen en su estrategia de crecimiento empresarial y ese concepto de trabajar en red, de generar interacciones con las universidades que pueden aportarles, con centros tecnológicos y con otras empresas grandes y pequeñas o subcontratistas que le fortalezcan. Mayor conocimiento y transparencia sobre cuestiones críticas y sensibles en la CPI, como pueden ser conceptos como los DPI, la propiedad intelectual que se genere, la explotación de los resultados de estos procesos, conceptos de coinversión, pues tienen que cada vez más calar y ser conceptos habituales. Y es una oportunidad para el ecosistema innovador, y señalo oportunidad porque estamos viviendo, yo sinceramente en los 10 años que trabajo en procesos de CPI, el 25 está siendo espectacular y el 26 en la dinamización de procesos que están abiertos. Todos salimos ganando. Aquí no solamente es un papel que vaya en el que el organismo contratante tenga mayor o menor peso o los oferentes de la solución. Por una parte gana el comprador, el sector público, porque hay una optimización de la compra de bienes y servicios con ese concepto de innovación. Cambia porque aborda un cambio de cultura tan necesaria como hacer de la innovación algo del día a día del funcionario, del empleado público. Mayor reconocimiento por parte de los ciudadanos. Al final estamos hablando de retos, desafíos que implican al ciudadano final, desde ámbitos de la salud, desde ámbitos de ciberseguridad, desde ámbitos de movilidad y transporte, que afectan e impactan en el ciudadano. En cuanto al sector privado, al vendedor, al que ofrece esas soluciones, abre puertas a nuevos clientes. El comprador público, este primer usuario, abre un mercado, aporta un entorno muy importante de prueba real y de co-creación con este comprador, estos usuarios finales de la administración pública, promueve una innovación y una escalabilidad de esta solución final y permite compartir durante todo el proceso riesgos y beneficios muy importantes. En cuanto al concepto de territorios y sociedad, yo tengo claramente la CPI se ve como un vector de desarrollo regional y un vector, una palanca de política económica para las distintas regiones, atrayendo inversión y empresas. Aquí es muy importante realmente por parte de los gobiernos regionales apostar, hacer una apuesta clara por ciertos sectores que capten inversiones y donde haya un reto sostenible para el desarrollo de esa región. Puede ser Galicia con el tema de salud o el tema de lo que fueron los OES, el Polo Arónico de las Rozas. Ahora mismo lo estamos viendo en Andalucía, todo en el ámbito espacial. Bueno, pues hay ciertas apuestas o desafíos que hacen de la CPI un instrumento tractor o dinamizador. ¿Qué ventajas tiene para las empresas? Realmente aquí tenemos que las empresas, la CPI es un origen de fondos adicionales para atracción a iniciativas de I+D. Es una alianza realmente público-privada donde se anticipa la entrada de mercado, el ecosistema participa en estas llamadas a mercado, en estas consultas preliminares, incluso llamadas informales para que realmente aportar posibles soluciones a los retos de la administración, participa en esa construcción. En muchos casos hemos dicho que puede ser la primera llave de acceso para poder generar mercados o introducirse en mercados más regulados y abrir esa puerta. Contamos con escenarios de usos reales donde se puede validar esa tecnología y primero que el cliente de referencia para poder escalar esa solución. Se participa desde el inicio mediante estos mecanismos informales de consulta o encuentros con los posibles organismos contratantes. Se comparte riesgos tecnológicos y financieros con la administración pública,
que participa durante todo el proceso. Y luego, aquí muy importante, hablamos de derechos de propiedad industrial e intelectual. La propiedad industrial del desarrollo siempre va a ser de la empresa ofertante. Sabéis que bueno, la administración se reserva una licencia de uso, pero siempre la propiedad generada, ya sea derechos registrables o no, es de la empresa ofertante. Seguimos hablando de ventajas, pero todavía existen obstáculos a trabajar y es una labor de todos ir paliando estos obstáculos o barreras. La primera es la complejidad de las reglas del juego. Al final, vamos a decir, los conceptos, la terminología en procesos de CPI, de contratación pública, pues son diferentes a los que una empresa está habituada en un entorno de ayudas. Entonces hay que habituarse a utilizar esta jerga a nivel de la contratación, de la normativa de contratación en el sector público, habituarse a lo que es leer un pliego, habituarse a trabajar en la plataforma de contratación. No es nada, es complicado cuando lo ves de primera vez, pero realmente es un entorno que a la medida que vas familiarizándote es bastante similar a lo que estamos habituados a instrumentos de ayudas o de financiación más habituales, ¿no? Los tiempos del proceso de CPI son largos. Yo creo que esto es uno de los grandes hándicaps que tenemos. Realmente no puede pasar 2 años entre una consulta preliminar al mercado y la publicación de un pliego. Primero porque la expectativa de la empresa se va perdiendo, o sea, va perdiendo fuelle cuando ve bueno, pues que eso no va viendo la luz. Por otra parte, el estado del arte, de la tecnología en esos 2 años ha variado y va a requerir una actualización de la consulta preliminar si se quieren hacer cosas bien. Y esto genera una falta de credibilidad de este mecanismo en el mercado, que realmente, bueno, pues no se vea como algo realmente que siga el proceso necesario para los procesos de innovación de las compañías. Luego, bueno, pues existe una carencia de información y formación en este tema. Bueno, pues sí, cada vez se dinamizan más talleres, presentación de las consultas de una forma más dinámica, se informa sobre los procesos. Bueno, consultoras o la figura como, en mi caso, soy dinamizadora del ecosistema, tanto desde mi lado privado como mi lado de participación en distintas plataformas y asociaciones. Luego existen conceptos sensibles que a muchas empresas se les ponen los pelos de punta, como el tema de los derechos de propiedad industrial, el concepto de royalties, el concepto de conversión, bueno, pues que hay que generar una dinámica de trabajo para aproximar estos conceptos y valorar en qué punto, cómo afectan, ¿no? Requisitos de solvencia técnica y económica, importante. En la empresa al abordar un proceso de CPI tiene que darse cuenta de qué capacidades internas tiene de forma individual y qué capacidades puede complementar con el ecosistema, tanto a nivel de capacidades técnicas como a nivel de solvencia económica y financiera. Gestión de plazos de pago, pues también tenemos que saber que las CPIs o los procesos de contratación pública no siempre llevan un anticipo vinculado, cuando se cobra, para realmente tener un músculo de caja que sea capaces de abordar o ver cuándo se puede pedir un anticipo o no en ciertos procesos, temas de avales. No se admite, esto es un tema importante, hay que cambiar el chip. En procesos colaborativos en el entorno, vamos a decir, de mecanismos de ayuda, estamos acostumbrados a hablar de la figura de agrupaciones vía consorcios, ¿no? Un acuerdo entre partes. Aquí no se permite esa modalidad, tenemos que ir o bien en unión temporal de empresas que requiere una constitución de una sociedad integrada por los distintos partners o una figura de un pre-contractor o subcontratista principal y una escalada de subcontratistas que aportan capacidad técnica y solvencia a este pre-contractor. Para abordar procesos de CPI, realmente yo aquí os daría unos tips. Estamos en un momento álgido con muchísimas oportunidades y cómo abordamos. Hay una gran magnitud de procesos abiertos y tenemos que ser muy realistas en cómo abordar cuáles nos interesan y cuáles no, para ser eficientes en la gestión de los recursos y de las capacidades. Lo primero que recomiendo es la planificación, realizar un plan de acción, una planificación estratégica previa. ¿Qué productos y servicios innovadores tiene mi empresa y qué visibilidad va a tener estos productos o servicios innovadores en los próximos 2 o 3 años? ¿Qué encaje tienen estos productos, servicios innovadores o ámbitos tecnológicos con esa demanda del sector público, con estas oportunidades que se están definiendo, estos procesos de consulta preliminar, incluso informes conclusivos de estas consultas, donde yo pueda realmente tenga un papel core, tenga un factor diferencial frente a lo que hay en el mercado? ¿Qué potenciales compradores tengo por parte de este sector público? Y muy importante, aliados, como hemos dicho, individualmente en muchos casos no puedo abordar estos procesos porque no tengo el músculo
financiero, de solvencia económica necesaria para argumentar esta capacidad, incluso porque no puedo abordar el proceso de forma integral con mis capacidades técnicas. Tengo que valorar qué subcontratistas o qué socios tecnológicos, llámese centros tecnológicos, universidades, otras empresas complementarias que fortalezcan y den esa visión integral a ese proceso que quiero abordar. Formación e información, esto es muy importante. Situémonos en el contexto, conozcamos o habituémonos a esta terminología, acceder a la plataforma general de contratación, cómo se debe de leer un pliego, qué condiciones me establece. Selección de oportunidades de estas consultas primeras a mercado, de estas oportunidades que ahora mismo en el escenario de juego, informes conclusivos, para realmente saber en aquellas en las que tengo unas probabilidades altas de tener una oferta potente, de dar respuesta a ese reto, a esa demanda con una posición solvente y fuerte. Participar y seguir todo el proceso, desde la consulta preliminar de mercado hasta el informe conclusivo, mapa de demanda. ¿Condiciona que no me presentan la consulta preliminar a que tenga oportunidades una vez a la licitación? No es condicionante, pero si tú estás desde el primer momento viviendo ese proceso, madurándolo, valorando con qué partners, vas a tener muchas más garantías de abordar ese proceso de forma más solvente, más madura, que si únicamente, bueno, sin saber mucho de la película, te lanzas a dar contestación a un pliego, ¿no? Porque hay gente o puede haber entidades que llevan un tiempo marudando la estructura de propuesta y estableciendo ciertas alianzas con partners estratégicos. Valorar capacidades, lo hemos dicho. Técnicamente, ¿qué capacidades tengo para abordar este proceso? He tenido proyectos anteriores con clientes privados o con otros organismos contratantes o en el marco de distintos programas a la innovación, pues tengo que valorar ese bagaje con el que puedo contar para abordar este proceso técnicamente, en esos ámbitos técnicos que me definen. Solvencia económica y recursos. También tengo que ser consciente en dar respuesta a esa solvencia económica que me va a exigir el pliego y también tener la capacidad de abordar esa ejecución de ese proyecto en el marco temporal que se pueda marcar, de un año, 2 años, 2 años y medio, con capacidad interna también de personal y de perfiles. Y luego, bueno, pues estratégicamente tener en cuenta cómo voy a conformar, si voy de forma colaborativa, ese planteamiento de esa estructuración de aliados a través de una integración de los participantes en una OTE o vía una cascada de subcontrataciones. Oh, no. Lectura detenida del pliego es esencial. ¿Qué tipo de compra pública de innovación va a ser? Si una CPTI, una compra pública de tecnología innovadora con TRLs ya muy próximos al mercado y una solución finalista, una compra precomercial con TRLs hasta más o menos un 7 y un prototipo para demostrar. Criterios de valoración hay que tenerlos muy en cuenta, criterios de la oferta técnica y los criterios subjetivos, plazos, solvencia y garantías. Muy importante hacer un checklist del pliego para analizar realmente el contenido de la oferta técnica, qué me dicen, cómo me piden, qué puntuación hay, oferta económica, cómo me piden detallar el presupuesto, si me hablan de porcentajes de conversión, de royalties. Y luego realmente la capacidad de financiación por fase, esto es importante. ¿Puedo pedir una prefinanciación? ¿Hay anticipos en las fases más relevantes, como pueden ser las fases de desarrollo de la solución, o tengo que negociar yo con una entidad bancaria una línea de crédito? Esto es importante que lo tengamos en cuenta antes para valorar ese circuito de tesorería necesario. Y ahora procesos de CPI con cara y ojo. Se va a hablar de un caso muy concreto, de un programa bastante ambicioso y con un enfoque, yo diría, muy inteligente para abordar un objetivo, un reto, un desafío muy ambicioso con distintos, vamos a decir, actuaciones concretas. Y yo voy a comentar otros tantos en los que, bueno, pues estamos trabajando y creo que es interesantes. Lo primero que quiero que veáis es el contexto general. Me gusta hablar la expresión, estamos en la gran ola de FEDER 21 y 27, estamos en un momento álgido de FEDER, que estamos en el año que será 25 y 26, para realizar proyectos hasta finales del 28, para la ejecución de estos proyectos finales del 28. Hemos tenido dos hitos cruciales, la convocatoria FID 24, resuelta el año pasado con unos 20 proyectos de CPI aprobados y unos 125 millones de euros asignados únicamente con FEDER. Esto significa que se tiene que buscar la cofinanciación para al menos el otro 40 o 50%, con lo cual pues hay 20 proyectos
con cara y ojos con financiación de aproximadamente estarán movilizando unos 250 millones de euros. Se cerró recientemente en septiembre la convocatoria 25 de FEDER con otros 100, con algo más, 135 millones de euros, que verán, yo creo que verán la luz otros 20 o 24 millones de proyectos aproximadamente en el primer trimestre del 26, y que también, bueno, pues pondrán en el circuito aproximadamente con una financiación completa, con la otra parte de la cofinanciación que se necesita, pues pongamos unos 260 millones de euros. La ejecución, como digo, de los proyectos tienen que ser finales como máximo 31 de diciembre del 28. Y aquí lo importante también es que únicamente no nos quedamos en este momento con las dos olas FEDER de FIP, sino que también tenemos procesos de CEDETI en marcha. Hace unas semanas CEDETI publicó los resultados de su trabajo como oficina técnica, como oficina de compra pública e innovación desde el año 2019, donde ha movilizado casi 400 y pico millones de euros, realmente una cifra significativa y increciéndose, con lo cual hay que tener muy en cuenta también los procesos que actualmente CEDETI tiene en marcha, y aquí algunos van a ir muy vinculados con ese enfoque civil defensa, ese enfoque dual, como va a ser el caso de robots terrestres, vamos a comentar. Y luego, bueno, las comunidades autónomas, a través de FEDER regional y otras fuentes de financiación, están siendo muy dinámicas con multitud de procesos abiertos. Todo esto nos lleva a hablar que tenemos aproximadamente, y me quedaría corta, más de 40 procesos en este momento abiertos en distintos estadios, en consulta preliminar de mercado, ya con informes conclusivos y algunos ya a punto de la publicación de pliegos. Voy a hablar de varios casos concretos y luego ya Eva tratará el caso concreto del Parque Tecnológico de la Cartuja. Hablaré del caso del programa de Málaga Abierta. El organismo contratante es el Ayuntamiento de Málaga. Tenemos un importe de presupuesto de casi 5 millones de euros y se trata de un proceso de compra pública de tecnología innovadora. Estamos ya a la espera de la publicación de la actualización del informe conclusivo. Se espera que sea en noviembre y a continuación la publicación de pliego, que supongo quizá ya para final de año, primeros meses del 26. Se trata, el objetivo o el reto es una plataforma de servicios multidispositivo y multipropósito que se estructura en un entorno único y está integrada por un conjunto de servicios digitales inteligentes e interrelacionados que sirvan tanto a la ciudad en su día a día, en su vida cotidiana, de sus habitantes y visitantes. Es una solución innovadora que va a permitir, por una parte, integrar y mejorar los servicios municipales en una plataforma digital única y mucho más accesible, implementar tecnologías innovadoras como es la IA, el blockchain y la realidad aumentada, y crear entorno digital accesible e intuitivo tanto para los ciudadanos como para los turistas. Tienes 5 o 6 retos o bloques de actuación: el espacio de servicios municipales, que integra ya lo que hay en esta plataforma mucho más intuitiva e inteligente. Un segundo bloque es de vida ciudadana, cultura, turismo y servicios. Un marketplace de inteligente de alimentación. Un bloque de identidad digital del ciudadano. Otro bloque de comunicación y participación ciudadana y, por último, un bloque de experiencia cultural aumentada. He querido señalar este caso porque es un caso que se va a replicar, y si no me equivoco, va a ser replicable en multitud de ciudades. De hecho, ya hay muchas estrategias en distintas ciudades, como puede ser Salamanca o Zaragoza, que están definiendo una hoja de ruta similar. Por lo tanto, es una gran oportunidad para abordar procesos similares en proyectos colaborativos con partners, o sea, establecer aquellas entidades que tengan core en estos ámbitos, que vean que hay una oportunidad muy importante y replicable en otros organismos públicos, porque este reto va a ser un reto a abordar en multitud de ciudades y ya en algunos casos se está definiendo, como es el caso de Salamanca y Zaragoza. Otro proyecto que considero muy importante y que nos va a dar juego en los próximos años es la consulta preliminar de mercado de robot terrestre, un sistema autónomo terrestre multipropósito para fines duales, defensa y civil. El organismo contratante es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, de la mano del Ministerio de Defensa. El presupuesto del proceso a priori no se conoce, entendemos que va a ser un presupuesto relevante,
Va a ser un proceso de compra pública precomercial y estamos a la espera de la publicación del informe conclusivo que se espera que sea en el mes de noviembre para abrir un proceso de licitación. La expectativa es que sean los primeros meses del 2026. El objetivo es desarrollar un AUGO, un sistema autónomo terrestre multipropósito concebido para apoyar tanto unidades a pie como motorizadas que puedan operar de forma conjunta con otros vehículos y que posean una arquitectura abierta, modular y escalable para una sencilla adaptación a misiones de diferente tipología y que esté orientada muy importante al uso dual. En la versión de defensa, las misiones serán, entre otras, la vigilancia de reconocimiento, adquisición de inteligencia, ISR, transporte logístico, evacuación médica y operaciones de géneros o zapadores. Y en la versión civil estará principalmente centrada a intervenciones en emergencia como puede ser limpieza de nieve, lucha contra incendios, búsqueda o rescate. Digo que creo que es significativo porque nos vamos a encontrar en los próximos años muchos procesos de CPI en el ámbito de sistemas autónomos con con una multipropósito, con esta dualidad civil y defensa. Entonces, bueno, pues este es una oportunidad concreta que creo que va a ser el detonante o que va a ser un caso no esporádico, sino que nos vamos a encontrar de forma más habitual con el tema de los vehículos o los sistemas autónomos terrestres. Otro programa que a mí personalmente me gusta mucho por el enfoque que ha tenido, ese enfoque programa, no puntualmente un proyecto muy concretito donde voy a adquirir unas capacidades puntuales por parte de un organismo puntual, es el proceso de Innova Murcia Salud. El organismo, perdonar, esto no, el organismo contratante no es EDETE, sino que es el Sistema Murciano de Salud. Es un proceso de compra, bueno, tenemos un poco de todo, tenemos procesos de compra pública y tecnología innovadora y de compra pública precomercial. Estamos a la espera, se está sistematizando, se está secuenciando con distintas velocidades. Tenemos ya ciertos ámbitos donde se han publicado, hubo una actualización de consulta preliminar de mercado en el mes, creo que fue en el mes de julio, y estamos a la espera del informe conclusivo de esa actualización de consulta y estamos también a la espera de actualización del resto de consultas preliminares para el resto de retos. Con lo cual estamos trabajando en secuencias, ¿no? De forma no síncrona, sino asíncrona, ¿no? Habrá algunos pliegos que esperemos que se lancen a final de año, su primer trimestre del 2026, y otros donde estamos todavía a la espera de la actualización de consulta, que supongo que ya irán al segundo semestre del 26. Como digo, aquí abordamos 12 retos que se agrupan en 3 líneas de trabajo: la automatización de procesos, plataformas virtuales, herramientas digitales o IA dirigida a mejora de la eficiencia en las actividades del sistema Murciano Salud y de la calidad asistencial del sistema, mediante la automatización o la mejora de determinados procesos tanto asistenciales como no asistenciales. Luego, un segundo bloque de trabajo es empoderamiento, la incorporación de tecnologías inteligentes para mejorar esa calidad asistencial y a los pacientes mediante el fortalecimiento de capacidades asistenciales, haciendo mucho énfasis en el seguimiento no hospitalario. Y luego un tercer bloque que es la sostenibilidad medioambiental, incorporación de tecnologías innovadoras dirigidas a la eficiencia energética e hídrica del sistema murciano. Esto es todo un poco el escenario global. He señalado en rojita aquellos procesos más avanzados en los que ya hemos dado consulta, se ha dado respuesta a la actualización de la consulta preliminar a mercado y estamos a la espera del informe conclusivo para dinamizar los pliegos que esperemos que sean durante el primer trimestre del 26. Y bueno, pues tenemos aquí los importes. El programa global de Innova Murcia abarca unos 4,4 millones y, como vemos, bueno, pues tenemos tanto procesos de compra pública precomercial como procesos de CPTI. Y luego yo creo que por último, ya voy a terminar, creo que otro programa bastante relevante desde el punto de vista, bastante inteligente por parte de la Consejería del Gobierno de Andalucía, de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación, es el programa de Space Innova, con la gran apuesta que ha hecho Andalucía por espacio, ¿no? Por espacio y satélites. Es un importe, es un presupuesto elevado, estamos hablando de casi 16 millones de euros. Son procesos de compra pública precomercial. Aquí ya contamos con el informe conclusivo, que creo, si no recuerdo mal, se publicó en el mes de octubre. Abarca el desarrollo de tecnologías pseudosatelitales basadas en el desarrollo de soluciones estratosféricas de última generación. Como herramienta estratégica permite impulsar la presión y eficiencia de actuaciones operativas
relacionadas con la observación, la comunicación y el posicionamiento preciso en el territorio andaluz. Abarca distintos ámbitos, hay 2 retos, un reto más de observación de la Tierra y monitorización estratégica y un reto más del posicionamiento RAD. Y cada uno de los retos pues, tiene como actuaciones, pues, el primero, como es monitorización de emergencias, monitorización de incendios y monitorización de la gestión medioambiental, y el reto 2, pues realmente es el servicio de posicionamiento, el PPT-RTK. Aquí estamos a la espera ya de los pliegos. Lo que tarde la consejería en fiscalizar los pliegos y publicarlos, y supongo que estaremos hablando de final de año o primeros del año que viene. Y sin más, bueno, aquí me gustaría, bueno, hablar del gran programa, de la gran apuesta del Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja por el proceso de compra pública de innovación que comentará Eva. Y yo simplemente acabar con este concepto de propiciar, de la compra pública de innovación es el gran mecanismo, o para mí el mecanismo de excelencia que realmente propicia trabajos en red y ecosistemas innovadores. Preparar una propuesta en el marco de un proceso de CPI requiere, desde mi punto de vista, un enfoque en multitud de ocasiones que integran diversas perspectivas de conocimientos y capacidades de distintos actores, ya sean centros tecnológicos, universidades, grandes empresas, pymes y startups. Aquí el encaje del puzzle es inteligente si tratamos de integrar distintos enfoques integrales. Es clave propiciar entornos colaborativos que favorezcan la generación de soluciones más integrales y ajustadas a estas necesidades del sector público. Y este trabajo conjunto no solo ya mejora la calidad y fortalece realmente la viabilidad de esta propuesta, tener más probabilidades de ser ganadores, sino que fortalece las redes de cooperación y realmente contribuyen al desarrollo de un ecosistema que sea dinámico y sobre todo que sea sostenible y estable en el tiempo, que no sean un one shot, una oportunidad concreta para una oportunidad concreta de CPI, sino que generen realmente alianzas sostenibles en el tiempo para abordar distintos procesos innovadores en el marco de procesos de compra pública o en el marco de otro tipo de iniciativas estratégicas a nivel de posicionamiento país y de posicionamiento de estas cadenas de valor. Y sin más, mil gracias. Espero que haya sido de interés. Y... Perfecto, pues ya daríamos paso a Eva. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias a la plataforma Disruptive por invitarme, ¿no? Y a APTE, ¿no? por darme un trocito, ¿no? en este webinar para contaros un poco nuestro proyecto y nuestra experiencia, que bueno, para nosotros es la primera iniciativa de compra pública de innovación en la que, digamos, andamos. Y bueno, contaros un poco cuáles los retos que planteamos en el proyecto y qué oportunidades podéis aprovechar como empresas de desarrollos tecnológicos y, en nuestro caso, muy orientados al tema de digitalización y energía. Y bueno, contaros un poco los próximos pasos del proyecto. A ver, voy a compartiros pantalla. Vale, ¿se ve? Yo creo que sí, ¿no? Sí, Ahora, ponlo en pantalla completa. aquí. Ahí lo tenemos. Venga, bueno, pues contaros un poco nuestro proyecto. Bueno, os quiero contar un poco cuál es el origen del proyecto de compra pública de innovación, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo nacen los distintos retos y las distintas actuaciones que se enmarcan dentro de este gran proyecto. Os contaré en qué punto estamos, el estado actual del proyecto y más o menos lo que esperamos en las siguientes fases, los próximos pasos. Y os daré, bueno, pues de lo poco que llevamos han dado algunas cositas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Noelia lleva ya muchos años trabajando en compra pública de innovación, pero para nosotros esto ha sido un reto bastante grande. Hemos aprendido ya bastante por el camino, creo que tenemos todavía mucho que aprender y lo que, por supuesto, queremos es lograr incorporar la innovación dentro de nuestros procesos y ofrecer oportunidades, ¿no? A las empresas y a nuestro ecosistema para que podamos ir mejorando, digamos, todo el sistema, ¿no? de innovación que tenemos, en nuestro caso, en el entorno del parque y a nivel andaluz. Bueno, en primer lugar, simplemente una pequeña introducción. Sevilla Tech Park
antiguamente conocido, porque cambiamos de nombre en julio, es el Parque Científico y Tecnológico Cartuja. Somos el principal espacio de innovación de Sevilla, de la ciudad de Sevilla, y bueno, aquí hay más de 500 entidades entre empresas, universidades, centros de investigación. Tenemos más de 30 años de historia y tenemos el foco puesto en convertirnos en un laboratorio urbano de referencia en temas de sostenibilidad y energía, ¿no? Como parque o como un parque científico y tecnológico tenemos el objetivo de promover la investigación, la tecnología, la innovación y el desarrollo económico de nuestra área de influencia, y para nosotros la compra pública de innovación ha sido un instrumento que de verdad se alinea muy bien con todas estas digamos, retos, ¿no? Objetivos dentro de nuestra misión. Como entidad, nosotros somos y cuento esto porque creo que es relevante por los distintos obstáculos que nos hemos ido encontrando por el camino. Nosotros somos una sociedad anónima instrumental de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y, bueno, digamos, formamos parte de lo que es la administración pública, pero es verdad que tenemos una forma jurídica que, bueno, que nos ha hecho aprender mucho en este proceso de compra pública de innovación y ahora os contaré. Bueno, con respecto al origen del proyecto, el proyecto se llama el Proyecto de Compra Pública de Innovación eCity Sevilla, pero nace de una iniciativa general que se llama eCity Sevilla también, hereda un poco el nombre. Esta iniciativa nace a final de 2019, es una iniciativa de colaboración público-privada promovida pues, por la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, Endesa como empresa distribuidora y suministradora de energía en el entorno del parque y el propio parque, ¿vale? Sevilla Tech Park. Bueno, entonces cuando se firma ese primer protocolo general de actuación era PCT Cartuja. El objetivo que plantea esta iniciativa es desarrollar en el parque un modelo de Smart City, de ciudad inteligente, que sea bueno, abierta, digital, descarbonizada y sostenible. Básicamente, que sea capaz de producir la energía que necesita de fuentes renovables y de manera local, haciéndolo, digamos, autosuficiente en términos energéticos, que sea un espacio cero emisiones, que toda la movilidad que se digamos que discurra por el entorno del parque sea cero emisiones, logrando un espacio descarbonizado y que todo esté apoyado en una plataforma horizontal que sea abierta, o sea, que digitalice, digamos, toda la información y que sea capaz de prestar servicios de valor a los usuarios, ciudadanos, trabajadores, empresas en general del entorno. Esta iniciativa, como os digo, nace a final de 2019, actualmente cuenta con más de 90 entidades adheridas del entorno del parque que de alguna forma trabajan para lograr este objetivo común. Recientemente, de hecho, se ha renovado ese protocolo general de actuación, dando un marco, digamos, de ejecución pues, mayor. Y, bueno, en 2019, cuando se inicia eCity Sevilla, el trabajo se organiza en 4 grupos de trabajo técnico y un quinto, que es el de comunicación y participación, digamos, un poco más transversal, cuya finalidad era darle un poco de visibilidad a todo lo que se hacía en lo que es la iniciativa general. Esos 4 grupos de trabajo eran energía, movilidad sostenible, edificación y digitalización. Y es en el marco de estos 4 grupos de trabajo donde desde el inicio, desde 2019, se van identificando una serie de retos o de casos de uso que se entendían relevantes a la hora de poder acercar, digamos, los objetivos generales de eCity Sevilla. Y en muchos casos de estos casos de uso, de estos retos, algunos de ellos en los que no se identificaba que hubiese una solución comercial, que hubiese una solución ya disponible en el mercado para poder responder a esos retos. Así, con esta, digamos, identificación previa, donde todavía no se tenía puesto el foco en compra pública e innovación, en 2022 surge la oportunidad de definir un proyecto de compra pública e innovación en el marco de la iniciativa eCity Sevilla para poder acelerar la incorporación de esos elementos innovadores al modelo de Smart Cities, ¿no? que se pretende en la gran iniciativa de eCity Sevilla. Así surge el proyecto de compra pública e innovación, ¿vale? Con una identificación de retos previa, con un trabajo previo de grupos de trabajo donde participan muchas empresas del entorno del parque y de la administración pública que tiene competencia en él. Y
En 2022, pues, digamos, se define ese proyecto de compra pública e innovación que, digamos, está conformado por estas 12 actuaciones. Son de diversa índole, relacionadas con movilidad. Ahí creo que son 6 las que están relacionadas con movilidad o que de alguna forma tienen o se enmarcan dentro de ese grupo de trabajo, que son las relacionadas con Mobility as a Service, carpooling, piloto de transporte eléctrico autónomo, control de accesos, robótica móvil para limpieza urbana o sistemas con automatización avanzada para logística de última milla. Después tenemos otras líneas relacionadas con energía y edificios, ¿no? Como son la línea 1, que de alguna forma aborda la parte de generación, almacenamiento, gestión inteligente de la energía, introduciendo temas como mecanismos de flexibilidad, gestión de la demanda, pero todo en un entorno global de parque. En el área del parque, también la parte del sistema de alumbrado público inteligente, cómo introducir funcionalidades inteligentes que ayuden, digamos, a desarrollar servicios y que mejoren, digamos, el entorno del parque. Enfocado en edificios está el tema de los pilotos de sistema Building to Grid. Y, por último, ya son las 3 líneas, la 10, la 11 y la 12, que son, digamos, las que de alguna forma abordan el área más de digitalización, ¿no? Que es la parte de infraestructura digital, plataforma de datos y el desarrollo de un gemelo digital con una aplicación concreta, en este caso, que es para el tema de gestión de eventos, emergencias y seguridad. Digamos, esas son las 12 actuaciones que finalmente se recogen en el gran proyecto de CPI. Bueno, como Noelia ha llamado, quizá podríamos decir que ese es el programa de CPI de City Sevilla y estos son los 12 proyectos que lo conforman, porque efectivamente cada una de estas 12 líneas es un proyecto en sí mismo. Tenemos un presupuesto estimado o se define el presupuesto como 19.800.000 euros. Esa financiación ya está concedida, es uno de los casos en los que se concede a través de FEDER regional, en este caso FEDER Andalucía en el marco 21-27, y es una financiación concedida directamente por la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación. ¿Vale? Como ya os he adelantado, como ya de alguna forma Noelia os ha contado de manera teórica, cada uno de estos proyectos pues tendrá, digamos, las fases típicas, ¿no? que un proyecto de compra pública de innovación debe abordar, que es la primera fase, que es la fase de consulta preliminar al mercado. A continuación iría, en caso de que la consulta de alguna forma concluya que efectivamente es viable y técnicamente, financieramente y por el estado de madurez de la tecnología se puede abordar a través de alguna de las herramientas de compra pública de innovación. Sería la fase de preparación de las licitaciones, publicación y todo el procedimiento, digamos, de adjudicación de ese contrato de compra pública de innovación y, por último, pues esa última fase de ejecución, ¿no? Del contrato de compra pública de innovación en el que se desarrollarían y validarían pues esas soluciones innovadoras, prototipos, pilotos, etcétera. Os cuento esto porque ahora os voy a enseñar un poco en qué punto nos encontramos ahora mismo de nuestro proyecto, ¿vale? Más o menos la línea roja que veis ahí en vertical, pues más o menos marca el punto en el que nos encontramos. Estamos finalizando, como veis, la fase de consulta preliminar al mercado de todas las líneas que conforman nuestro proyecto. Como veis, digamos, hemos pasado unos años iniciales con mucho trabajo preliminar, hemos tenido que ir abordando y sorteando muchas barreras o muchos pequeños obstáculos que de alguna forma han ralentizado digamos, el inicio de lo que es la parte más visible del proceso de compra pública de innovación desde nuestra perspectiva, ¿no? Como órgano de contratación. El proyecto como tal se define en 2022 y, en 2023 lanzamos la primera consulta preliminar al mercado, pues con la intención de acelerar un poco este inicio del proyecto y de alguna forma lograr acelerar los plazos, ¿vale? Durante el año 2023 se cierran todas las condiciones de la financiación y, debido al tipo de entidad que somos una sociedad anónima, había una serie de implicaciones
digamos, fiscales y otro tipo de condiciones colaterales, no tanto de lo que es el proyecto de compra pública e innovación, sino otro tipo de consecuencias, ¿no?, que teníamos que resolver. Y era la primera vez, o ha sido el primer caso en Andalucía, de que una entidad de este tipo aborde este tipo de proyectos y, bueno, lo normal es que sean otro tipo, o la administración pública, digamos, en sí, o otro tipo de entidades como fundaciones y tal. En nuestro caso, nosotros, al ser una sociedad anónima, bueno, pues ha habido muchas preguntas que responder y que a priori, pues, no había una respuesta clara, ¿vale? Por eso quizás hemos tardado algo más en poder ir cerrando, digamos, estas incógnitas, sobre todo para poder avanzar de manera segura, ¿no?, en el proceso. A final de 2023 cerramos digamos, la primera fase de la financiación, que nos da pie a poder sacar, digamos, la licitación para la contratación de los servicios de asistencia técnica. Nosotros desde el parque somos un equipo pequeño, somos 12 personas, y era algo claro que íbamos a necesitar, y aparte de nuestra primera experiencia en compra pública e innovación, íbamos a necesitar un servicio de asistencia técnica que tuviese, digamos, especialización en temas de compra pública e innovación. Y debido a la envergadura del proyecto, las 12 líneas que iban a tener que ejecutarse en paralelo, un poco con la ayuda y la colaboración de otras entidades que ya estaban metidas en el tema de compra pública e innovación en el entorno andaluz, pues decidimos licitar un acuerdo marco que nos diese la posibilidad de tener varios proveedores de servicios de asistencia técnica, para no limitar a uno la ejecución completa del proyecto. En el caso de que hubiese cualquier problema con ese proveedor o falta de recursos que poder dedicarle a cada uno de los proyectos, entendíamos que era quizás más seguro, más prudente hacerlo a través de un acuerdo marco. Para nosotros esto también fue un reto, porque era la primera vez que abordábamos una contratación de este tipo y, bueno, pues realmente fue un procedimiento complicado, largo y bueno, como suelen pasar en los procedimientos de contratación pública, pues con muchas digamos, paradas, ¿no?, durante el proceso. Al final, este procedimiento yo creo que finalmente se publicó en febrero del 24 y la adjudicación de todos los lotes del acuerdo marco, pues conseguimos cerrarla a final en febrero del 25. A partir de ahí, en marzo se empezaron ya a adjudicar los contratos basados de cada una de los contratos de asistencia técnica para cada una de las líneas de los proyectos, y entre abril y julio publicamos las 11 consultas preliminares que quedaban. También hicimos una actualización de la consulta preliminar al mercado de la línea 7, que fue la que se adelantó. Y ahora mismo tenemos publicados 4 informes finales, o sea, ya tenemos cerrada la consulta de 4 de las líneas, que en este caso son la línea 1, la 5, la 6 y la 7, y a final de noviembre, quizá alguno se retrase a principios de diciembre, publicaremos los 8 restantes, los 8 informes finales restantes. Bueno, poco veis ahí lo que sería la planificación futura. Más o menos nuestra estimación es que durante el primer semestre del 26 van a publicarse o deberían publicarse todas las licitaciones que surjan de estas consultas que ya hemos realizado. Y ya veréis en la próxima diapositiva, la idea es un poco que la ejecución de los proyectos será central principalmente durante 2027 y 2028. Habrá alguno que pueda empezar antes en función de cómo se vaya transcurriendo el proceso de licitación, pero más o menos los tiempos son esos. Algunas cosas que hemos aprendido por el camino y que ya os digo que para nosotros es nuestra primera experiencia de compra pública e innovación. Hay que asumir que el camino de la compra pública es lento. Nosotros somos una empresa pequeña y estamos ligados a la administración pública, pero es verdad que quizá tenemos una forma un poco más dinámica de abordar los procesos y compra pública e innovación es un proceso lento, pero hemos aprendido que es muy importante trabajar en las fases previas
que de verdad nos den una base sólida para poder avanzar con cierto grado de seguridad en el proyecto. Nos hemos pasado casi 2 años trabajando en estas fases previas y es verdad que para nosotros ha sido duro en el sentido de que, bueno, resultados que costaba mucho trabajo alcanzar, pero bueno, una vez superada esta fase previa, con la financiación ya concedida, el acuerdo marco ya adjudicado, las líneas lanzadas ya con bastante, bueno, pues ya llevamos una velocidad, bueno, pues razonable, ¿no?, en el proceso. Esperamos que no se pare nuevamente, sino que vayamos avanzando en cada una de las fases que deban continuar, pero es verdad que estas fases previas eran necesarias y era necesario atar todos los cabos, digamos, bien para que nos diese seguridad a la hora de seguir avanzando. Y después una cuestión importante desde el planteamiento que nosotros lanzamos este proyecto de compra pública de innovación, el objetivo final del parque no es el desarrollo de prototipos. Nosotros queremos implementar servicios reales que de verdad transformen el parque y que además hagan que sea posible replicarlo en el resto de la ciudad, en el resto de enclaves parecidos y que se transformen en realidad. Es verdad que la compra pública de innovación pues, financia hasta una fase, digamos, más de piloto, de validación en entorno real, que es hasta donde en principio pretendemos llegar en el marco del proyecto de compra pública de innovación, pero era algo que teníamos claro desde el principio y las entidades cuyas competencias están relacionadas con esos servicios futuros, es decir, todas aquellas entidades que están relacionadas con movilidad o con temas de energía, estamos involucrándolos ya en el proceso del desarrollo del proyecto de compra pública de innovación, ¿vale? Tenemos también la facilidad que dentro de la iniciativa ICT Sevilla los promotores pues, son la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, que participa o que de alguna forma tiene las competencias en muchos de los servicios, alumbrado, temas de alumbrado, temas de movilidad, y facilita, digamos, que apoyen y que estén, digamos, tirando también del carro, ¿no?, de la iniciativa ICT. Pero el objetivo siempre estuvo puesto en transformar de manera real el parque a través de esta serie de proyectos. Y bueno, ya por último, los próximos pasos, como ya os digo, nuestra intención es que durante el primer semestre de 2026 se puedan publicar todas las licitaciones del proyecto y que la ejecución de los contratos de compra pública de innovación, la ejecución de esas soluciones innovadoras, pues mayoritariamente se condensen entre los años 27 y 28. Y bueno, si queréis más información de los proyectos, en la página web del parque, sevillatecpark.es, hay un apartado específico de proyectos de compra pública e innovación donde podéis ver las 12 líneas, el estado en el que se encuentra cada una. Si pincháis en cada uno de ellos podréis ver un poco pues, toda la documentación asociada. Los que tienen ya el informe final de la consulta publicado podéis acceder a ellos a través de estos apartados. Bueno, no sé, los webinars que se han ido haciendo de cada una de las líneas en todo el proceso, pues también están publicados los enlaces. Para cualquier información que necesitéis podéis acceder ahí. Y bueno, en principio, por mi parte, esa un poco lo que yo os quería trasladar y, por supuesto, abierta a responder cualquier tipo de duda o cuestión que necesitéis resolver. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Eva, por tu presentación. También a Noelia por la suya. Y bueno, es verdad que vamos un poco cortos de tiempo, pero no queremos irnos sin dar un poquito de espacio a cualquier pregunta o consulta que tengan los participantes que están aquí asistiendo. Como sabéis, podéis activar el micrófono del de Zoom y directamente lanzar las preguntas. Y así lo hacemos un poco más dinámico, pero si en ese caso, si no podéis, también podéis dejarla en el chat y nosotros rápidamente pues, podemos comentarlas. Así que yo os digo que aprovechéis estos minutillos porque tenéis ante vosotros a dos expertas que os pueden aclarar todas las dudas que hayan podido surgir en esta jornada. Creo que lo habéis dejado todo clarísimo. Está todo muy Me habéis claro, Eva. dejado, habéis dejado todo sin palabras.
A ver, yo, si no hace nadie una pregunta, yo voy a pinchar o voy a incidir, ¿no? Mira, Mira, Eva, yo creo que es tuya. Sí, sí, sí. Yo creo que Noelia lo comentó antes también en su intervención. Las consultas preliminares al mercado no son, o sea, la participación en la consulta no es necesaria para la participación en la licitación que pueda surgir a posteriori. En nuestro caso es igual, es un procedimiento de consulta, se hace a nivel informativo y consultivo, de cara a que nosotros, como responsables de la preparación de la licitación, podamos tener suficiente información para prepararla. Y en ese sentido no hay ningún problema en que empresas que no se han presentado a las consultas puedan participar en las futuras licitaciones. perfecto. Pues si no, Noelia, retoma tú la A ver, palabra. no, simplemente me gustaría incidir, a ver, yo creo firmemente en este instrumento, como os digo, llevo 10 años, ¡ay! No, bueno, sí, pensé que era una pregunta, es un agradecimiento. Llevo 10 años dedicado como digo yo, generar adeptos del mensaje. Yo empecé en CPI cuando, bueno, pues esto era algo como algo de ciencia ficción, ¿no? En el año 16-15, 2016-15, pues esto era algo bastante, un contrato público raro, ¿no? Era un contrato público y el primer contrato que digo, bueno, esto parece un contrato público, pero hablan de innovación, ¿no? Y lo que puedo hablar desde mi experiencia de forma pues muy directa es que realmente yo sí me estoy encontrando desde el 2024-25 un crecimiento espectacular. Y te encuentras no sé, a mí me encantó vuestra iniciativa, no sé, yo al ver que un parque tecnológico crea de ello, de la forma que habéis creído, establezca yo lo veo un circuito tan inteligente desde un punto de vista de Marte, creéis en ello como no el prototipo típico, sino que queréis realmente una solución que esté en el mercado, donde creo que hay un papel fundamental que juega, no solo es el que dentro del proceso metamos usuarios, posibles compradores finalistas que vayan ayudando a definir que esto Eso sea es. realizable. Yo creo que eso lo he vivido en INCIBE, el gran programa INCIBE que lo he llevado, vamos, he participado de forma activa desde el primer momento. Yo, cuando se concibió introduciendo a usuarios finales, dije, esto es una idea espectacular, porque si hacemos al usuario final partícipe, no solamente al público, sino al privado, al comprador finalista de forma inteligente, estamos introduciendo una variable fundamental, es que va a haber alguien al final del recorrido que va a querer comprar la solución. Creo que es un punto esencial. Y el otro punto esencial, yo creo que las empresas tienen que darse cuenta que esto no va solamente de las grandes compañías. Ha sido un mundo como muy definido para las grandes corporaciones y esto, bueno, pues está cambiando. Como digo, yo creo firmemente en un ecosistema abierto, en establecer redes y en que realmente las pymes aportan mucho, las startups aportan muchísimo en un ecosistema integrado donde, bueno, pues quizás no tendrás la solvencia para participar individualmente, pero mete la cabecilla en una participación de la solución. Y cada vez más mi concepción, Eva, es que los programas, los distintos, vamos a ver, programas o líneas de estos programas abordan enfoques integrales que requieren participación de distintas partes. Los centros tecnológicos tienen un papel crucial, las universidades están empezando a trabajar también desde la parte de dar respuestas a la solución y yo creo que esto es un punto, yo creo que esto no va a ser un punto de ola de bajada, sino yo confío que esto sea un punto de una ola que vaya incrementándose, ¿no? Entonces, bueno, animaros a todos, yo creo que hay multitud de oportunidades, yo he hablado de 40, pero creo que en el ecosistema ahora mismo puede haber quizás más de 40 y 50 oportunidades. Ser inteligentes, esto no, el concepto es no voy a captar, esto no es un enfoque de ayuda, de captar un dinero, sino de introducir, de meter la cabeza en un proceso, en una estrategia de crecimiento donde ese usuario público, ese comprador público, te va a dar visión para establecer un mercado pues, más nicho, más regulado, donde ir de la mano de ese coparticipante para mí es fundamental. Y el marcar una estrategia, más allá de un one shot, de una oportunidad puntual, sino, oye, ¿qué tengo que ofrecer en este ecosistema? ¿Qué soluciones tecnológicas en los próximos años, dentro de un plan estratégico, puedo abordar donde esa figura pública, vamos a decir, tenga un papel detonante, dinamizador, ¿no? Y bueno, yo que soy una gran creyente, totalmente dispuesta a apoyar a todos los que quieran asistir. Yo he estado en multitud de seminarios y seguiré insistiendo.
Y enhorabuena, Eva, porque realmente, sinceramente, creo que el programa tiene un enfoque muy inteligente y creo que puede ser dinamizador para que otros parques tecnológicos puedan coger la batuta y animarse. Ujú. No, para nosotros es una oportunidad muy buena. O sea, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en el proyecto de City, en todos los retos que se planteaban, y es verdad que Compra Pública de Innovación nos ha dado esa posibilidad de buscar y encontrar. Al final nosotros aprovechamos la oportunidad, ¿no? Había financiación en esa línea y encajaba muy bien el planteamiento general que tenía la iniciativa iCity. Para nosotros lo que está claro es que el objetivo final es transformar realmente el parque y además hacerlo de forma, como tú dices, bueno, pues facilitando que otros entornos parecidos aprovechen el camino andado y que pueda ser replicado tanto en el resto de la ciudad, que es verdad que pueda tener unos enfoques diferentes porque tiene otro tipo de funcionalidades y usos, pero sí en enclaves parecidos, ¿no? Nosotros al final en España hay muchos parques, ¿no? APTE lo sabe bien España y y Europa, yo creo mucho, que la efectivamente. replicabilidad de vuestra Sí, sí, red, sí, yo lo sí. hablaba con muchos clientes que estamos colaborando, digo, es que el potencial es inmenso. Así Pues, que, si os bueno. parece bien, damos paso a la última pregunta que hay en el chat y ya pues cerramos la jornada. La pregunta es de Rebeca. Nos pregunta si las licitaciones de la CPI se publican en la plataforma de contratación del Estado y se rigen por la misma normativa que las licitaciones de la Administración Pública. En nuestro caso concreto, nosotros somos una entidad dependiente de la Junta de Andalucía, por lo cual nuestras licitaciones saldrán publicadas en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía. ¿Vale? Es donde tenemos nosotros el perfil del contratante y, de hecho, donde está colgada ya toda la información relativa a las consultas preliminares al mercado de este proyecto. ¿Vale? A ver, respondiéndolo un poco a nivel global, depende del Claro, perfil del contratante. eso es. Hay muchas que sí se cuelgan en la plataforma general de contratación, pero yo os invito a que estéis pendientes de las plataformas de contratación autonómicas porque muchas, según el perfil, se van a publicar allí. Que os habituéis a visualizarlas, a ver qué oportunidades hay, que estéis al tanto. Perfecto. Pues creo que Vale. Por ahí han preguntado también, perdona, sí, Elena, si vamos a las presentaciones. Lo digo a efectos ah, de que he estado un poquito más para arriba. correcto, sí. Como consideréis. Sí, 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 por mi parte ningún claro. problema, se las comparto a Acti y ya te puede. Sí, Eso ya es. nosotros la difundimos, exacto. Muy Muy bien, bien. pues perfecto. Pues nos hemos alargado un poquillo, pero ha sido un debate bastante interesante este último. Y nada, simplemente agradecer a todos los participantes que habéis asistido durante toda la jornada, pues bueno, y sobre todo también a Noelia y a Eva por su tiempo y por su experiencia y querer compartirnosla con todos nosotros. En breve recibiréis un email donde podréis dar vuestro feedback en nuestra encuesta de satisfacción y también os recordamos que este contenido lo encontraréis disponible en nuestro canal de YouTube Apte Channel, ¿vale? También enviaré el enlace y en cuanto Noelia y Eva nos puedan facilitar las presentaciones, pues también os las enviaremos. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas Buen fin gracias. de semana. Adiós. Fin de Venga, hasta semana. luego. Adiós.